El Consejo de Estado acogió medidas provisionales frente a las demandas que cuestionaban si el decreto inicial del salario mínimo estuvo debidamente fundamentado bajo los parámetros técnicos y jurídicos exigidos por la legislación colombiana. Esto nos genera una serie de preguntas, por eso hemos reunido a nuestro equipo de expertos en nómina y talento humano en Global Cap Colombia, quienes nos ayudarán a entender un poco más los alcances legales, contables y humanos de esta medida. Queremos iniciar preguntándole a Becky, en su experiencia, cómo ha impactado hasta ahora este incremento del 23% al salario mínimo y cuál es tu percepción de lo sucedido el día de hoy. Buenas tardes a todos, gracias Juan. Hay dos ejemplos puntuales que les quiero referir en cuanto a mi experiencia durante este tiempo. Uno, el tema del salario integral impactó mucho a las empresas y sus presupuestos. Incluso tuvimos varios gerentes llamándonos, preguntándonos las consecuencias de cambiar de esquema salarial al ordinario y también cómo podrían manejar unos beneficios adicionales que tenían o cómo podrían eliminar algunos beneficios. Eso fueron varias conversaciones. Y otro ejemplo importante de lo que está sucediendo es que tenemos un cliente del sector de juegos deportivos en línea y ellos vieron afectados sus indicadores de capital de trabajo por el requerimiento de Coljuegos para la emisión de la licencia que estaban medidos en salarios mínimos legales vigentes. Eso como los efectos que he visto que realmente afectan los presupuestos de las empresas. ¿Qué veo el día de hoy? Que vamos a lograr un equilibrio entre el gobierno, el Ministerio de Trabajo y los trabajadores para poder llegar a un porcentaje que nos permita mantener la estabilidad de las empresas en Colombia. Listo, muchas gracias, Becky. La siguiente pregunta es para Liliana, ya que queremos profundizar un poco más en el contexto de los trabajadores, ya que algunos pasaron de ganar el anterior salario mínimo de 1.600.000 y pasarían a ganar, eso que pasaron a ganar 1.780.000 pesos. ¿Qué implicaciones tiene para el empleador el deber de reajustarle el salario para mantener la proporción y no quedar igualados, un poco alcanzados con este nuevo aumento? Hola, buenas tardes. Digamos que esto genera un tema de negociación entre las partes. Si bien digamos que para determinar un incremento de salario las empresas hacen unos análisis, el tema del cambio del salario mínimo en una proporción tan grande, pues generó unas necesidades mayores para los empleadores. Entonces, aquí hay que determinar si la empresa puede mantener el salario actual de la persona, que es el que tú sugieres de 1.780.000, o si de alguna forma, si llegara a haber una reducción en el porcentaje de incremento del salario mínimo, se pueda reducir ese valor para generar un alivio económico en cierta medida para las empresas. Pero es un tema de negociación también con el empleado, ya que las partes deben estar de acuerdo para poder hacer estos documentos y hacer estas disminuciones. Perfecto, Liliana. Te sigo preguntando porque respecto al nuevo salario mínimo, ¿cuáles son los pasos inmediatos o ese paso a seguir que deben los empleadores implementar para poder estar al día con la normativa? De acuerdo con el decreto que generó el Consejo de Estado, el Gobierno Nacional tiene 8 días para generar el nuevo decreto del salario mínimo. Mientras que no haya un nuevo decreto, se mantienen las condiciones actuales. Es decir, nos mantenemos con el decreto que fue expedido en diciembre. Para las personas que de pronto liquidan salario, que liquidan nómina de forma quincenal, esta quincena se paga exactamente igual con el salario mínimo vigente, que es el que iniciamos el 1 de enero. Adicionalmente, pues las empresas deben considerar que el decreto que afectó el Consejo de Estado es específicamente el del salario mínimo. El auxilio de transporte no tiene hasta ahora ninguna modificación. Entonces hay que evaluar todos estos aspectos para hacer la negociación. Perfecto, muchas gracias. Esta siguiente pregunta es para Becky, ya que queremos saber, bajo el contexto de aquellos trabajadores que ya devengan el salario integral, cómo debe aplicarse este ajuste y cuál es el procedimiento a seguir para formalizarlo de la manera correcta.
Igualmente es un tema de negociación. Las empresas deben determinar si mantienen el 23% de aumento en el salario integral o si lo reducen de acuerdo con el nuevo porcentaje que se emita para los salarios. Un aspecto importante a tener en cuenta son los presupuestos de las empresas y también que las empresas en determinado momento cambiaron al esquema ordinario de salarios por el miedo a que el cambio en el salario mínimo siga siendo significativo en los próximos años. Entonces, es un esquema salarial que se vio perjudicado por esta circunstancia del 23%. Perfecto, Becky. Volvemos con Liliana para poder preguntarle cómo perciben los trabajadores, cómo pueden llegar a percibir una estabilidad ante tantos cambios en sus condiciones laborales. Digamos que afecta principalmente pues a aquellas personas que devengan el salario mínimo o que están muy cercanas al salario mínimo, ya sea el mínimo legal mensual o el mínimo integral, ya que para ellos es quien realmente se ve una variación. En muchas empresas, para las personas que tenían un ingreso superior al mínimo, lo que hicieron fue incrementar el 5.1 del IPC, que pues es totalmente válido en esa negociación de salarios. Entonces, para las personas que ganan el salario mínimo, ellos son con quienes se debe hablar y con quienes se debe llegar a determinar cuál va a ser el paso a seguir de acuerdo al nuevo porcentaje de incremento, al igual que pues los salarios mínimos integrales. Listo, muchas gracias. Volvemos también con Becky para poder preguntarle qué considera ante esta suspensión que genera un vacío normativo que podría afectar a la aplicación de la ley. En caso de que sea afirmativo, ¿cómo se puede mitigar este riesgo? Juan, conversando con Lady, con Liliana, vemos que no hay un vacío normativo. Estamos en un momento de transición porque la medida del Consejo de Estado está estableciendo de forma clara que va a haber un porcentaje dentro de 8 días. También está estableciendo los criterios para determinar el nuevo porcentaje del salario mínimo. Entonces pienso que el parte es de tranquilidad. Estamos en una transición y lo que está sucediendo nos va a dar un equilibrio tanto a las personas como a las empresas. Listo, muchas gracias, Becky. Finalmente quiero consultarle a Lady en estos momentos de incertidumbre como en los que estamos ahora mismo, ¿qué acciones o estrategias claves debería adoptar el área de talento humano de las empresas para poder mantener esa estabilidad operativa y el bienestar de los empleados? Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Bueno, para poder sobrellevar esa incertidumbre y proteger el bienestar de las personas, es importante primero que todo la comunicación. No se debe esperar a que los rumores escalen, sino la empresa todo el tiempo debe estar informando que están monitoreando la situación y comprometerse a actualizar la información oportunamente a los colaboradores, ya que esa comunicación reduce la incertidumbre y la ansiedad que puede generar ese silencio mientras sale el nuevo decreto. También es muy importante que el liderazgo se haga muy presente, que los líderes se muestren como disponibles y que resuelvan dudas de los colaboradores con toda la serenidad y eviten lenguajes alarmistas. En momentos de incertidumbre, los colaboradores regulan sus emociones observando la reacción de sus líderes. Entonces, esto es muy importante. También es muy importante la contención emocional, y es que no se trata de minimizar la preocupación, sino de validarla, porque es importante la preocupación que tienen los colaboradores. Entonces, frases como entendemos que estos cambios pueden generar inquietud o estamos aquí para acompañarlos, fortalecen la percepción de cuidado institucional, y la validación emocional construye confianza y previene interpretaciones negativas del equipo. Y ya para finalizar, es muy importante reforzar la estabilidad interna, y es que aunque el entorno cambie, aunque el entorno externo cambie y las demás cambien, la empresa puede transmitirle claridad a los colaboradores en sus políticas, puede transmitir la continuidad operativa, compromiso con el empleo y la planificación estratégica, y esa estabilidad percibida muchas veces es incluso más poderosa que la estabilidad normativa que se pueda generar. Esos serían mis consejos. Listo, muchas gracias, Lady, muchas gracias a las tres por su participación. Esperamos que se vaya resolviendo esto de la mejor manera tanto para los empleados como para los empleadores y que en los próximos días podamos tener mucha más claridad sobre todo el tema. Muchas gracias.